Buenos días a todos. Qué bendición saludarles, qué bendición que estamos de nuevo reunidos este primer domingo de febrero para seguir avanzando en buscar al Señor, para seguir avanzando en que podamos surgir como entendidos, seguir en este camino al cual el Señor nos ha llamado para ser hacedores de su perfecta voluntad. Así que qué bendición, es un gozo realmente poder usar todos los recursos disponibles como este recurso virtual para compartir de la palabra de Dios. Así que vamos a orar antes de empezar esta prédica. Te pido que me acompañes, por favor. Amado Padre Celestial, gracias Señor porque tú hasta el día de hoy nos has bendecido, Señor, nos has ayudado, nos has guardado, Padre. Pero sobre todo queremos darte gracias porque nos permites seguir congregándonos, Señor. Ya no en cuatro paredes, sino romper el paradigma para congregarnos de manera espiritual, Señor. En el lugar donde nos encontremos, en los diferentes países, o en los diferentes ciudades o poblaciones donde nos encontremos, poder seguir buscándote a ti, Señor, como un pueblo, como una congregación, como un rebaño, Padre. Sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos convoca y te damos gracias, porque hasta el día de hoy no nos ha faltado, Señor, la palabra, no nos ha faltado la revelación, no nos has faltado tú, Señor. Padre, abre nuestro oído para recibir la palabra que viene en este día y te pedimos, Señor, que ésta pueda abrir nuestros ojos y que todos nuestros sentidos espirituales sean activados, Señor, para poder dar la medida del varón perfecto, Padre. Señor, que la paz siga de continuo en cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 10 y versículo 8. De este versículo vamos a leer la última parte y vamos a seguir leyendo luego el versículo 9. Mira, este es un verso que lo hemos... les aseguro que todos lo hemos leído muchas veces, con mucha frecuencia, lo sabemos de memoria. Pero es importante descubrir el valor que la palabra de Dios pone aquí, descubrir cuál es el sustento, qué es lo que la voz declara sobre esta lectura que vamos a hacer para poder nosotros encontrar palabra que nos impulse, que nos aliente, que nos inspire a seguir buscando a nuestro Señor. Amén. Entonces la última parte de Romanos 18 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Mira lo que dice aquí. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es una afirmación que se está haciendo para decir, lo que predicamos es una palabra de fe. Cuando oramos, oramos por la fe. Cuando meditamos la palabra de Dios, la meditamos por la fe. Puedo agregarle también, cuando alabamos al Señor, debemos hacerlo por la fe. A lo que llamamos alabanza y adoración en la iglesia, también debemos hacerlo por la fe. Y nos está dando entendimiento de que cuando es por la fe, la palabra que predicamos significa, porque esta va dirigida hacia el Espíritu. Porque esta viene del Espíritu, porque Dios la revela por medio del Espíritu Santo y va dirigido al Espíritu que habita en ti y el que habita en mí, a nuestro espíritu, a nuestro ser interior, a nuestro ser espiritual, el cual es el que está sediento de recibir esa palabra. Así que esta es la palabra de fe que predicamos, pero mira lo que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y aquí hay algo que lo tenemos que entender de manera muy simple, pero muy importante. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, porque la palabra de fe, la palabra que por el Espíritu se predica, tiene que llevarnos a nosotros a producir una confesión. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares. Y entendemos por la dualidad, porque nuestra naturaleza humana es no confesar al Señor. Nuestra naturaleza terrenal o aquella que depende, que sigue dependiendo y es alimentada de afanes y vanidades, esta no va a llegar a producir una confesión. Porque la confesión acerca de Jesucristo solo se produce por el que recibe una palabra de fe o, como lo estoy explicando, una palabra del Espíritu que va dirigida a tu espíritu.
Así que el objetivo de la voz, el objetivo de la palabra, el objetivo de la enseñanza es que nosotros alcancemos la confesión por medio de nuestra boca, que ya vamos a explicar qué es esto, de que Jesucristo es el Señor. Porque nuestra realidad es no confesar al Señor. Nuestra realidad es confesar las cosas que salen de nuestros afanes y vanidades. Es confesar nuestras justificaciones. Es confesar nuestra religiosidad de no, primero Dios, no, yo confío, no, que pase esto, no, y empezamos a hacer repeticiones vanas porque no tienen sentido y muchos ni siquiera saben de dónde salen esas expresiones y las decimos. Pero que si confesares con tu boca, hay una manera muy específica de hacer la confesión. Esta confesión debe hecha, dice, por la boca. Pero entonces, que si confesares, yo debo venir y hacer una confesión. Pero ¿qué pasa si no confieso? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si mi espíritu no alcanza el entendimiento para venir y hacer una confesión acerca de Jesucristo? Porque cuando dice entonces que si confesares con tu boca, no está hablando de esta boca con la que hablamos. Recuérdate que muchas veces hemos aprendido o hemos entendido en la palabra de Dios que las palabras que nosotros confesamos aquí terrenalmente no tienen el mismo significado en la tierra como en lo espiritual. A lo que aquí nosotros le llamamos boca, Dios no le llama boca. Él no está hablando de nuestros labios, no está hablando de lo que yo estoy haciendo en este momento, de mover mis labios y abrir mi boca para poder hablar. Está hablando de algo más profundo. Por eso dice que si confesares con tu boca, porque diríamos, ¿y con qué otra cosa voy a confesar? Podría decir uno. ¿Y acaso hay otra manera de poder confesar? Pero vamos a llegar a este punto. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Porque lo que sucede, y lo entendemos aquí en la dualidad, no es, el valor de nuestra boca tiene que ver con nuestro espíritu, tiene que ver con nuestro testimonio. Y entonces sucede que muchos al día de hoy sí están testificando. Lo que te quiero decir es, todos estamos testificando, todos estamos hablando, todos estamos confesando algo con nuestra boca. Pero no todos están confesando que Jesús es el Señor. No todos están confesando acerca de la palabra de Dios. No todos están confesando acerca del plan de Dios. No todos se someten o están buscando verdaderamente al Señor. Cuando tú y yo verdaderamente escuchamos la palabra que dice aquí, que por la fe se predica, la palabra que viene del Espíritu debe producir en nosotros una confesión, un testimonio, un carácter, una acción de vida que declare, que confiese que Jesucristo es el Señor. Pero muchos hoy están confesando solo religiosidad. Están testificando solo religiosidad, están testificando solo apariencia, están testificando solo aquellas cosas que les convienen para quedar bien con la gente, para luego pedir algo o aprovechar algo de ellos. Pero la palabra demanda que esta prédica de fe, esta prédica del Espíritu, debe producir en nosotros el verdaderamente confesar, o que confesemos, o que declaremos, o que testifiquemos, o que revelemos que Jesucristo es el Señor. Y cuando habla entonces que la confesión es acerca de que Jesucristo es el Señor, no es que yo empiezo a pintar, a poner calcomanías en los vehículos de que Jesús es el Señor y que pinto mantas y que hago cosas para decir, mira, estoy declarando, estoy confesando que Jesucristo es el Señor. No, es que eso lo declaras, lo confiesas espiritualmente con tu testimonio, con tu manera de vivir. Yo debo confesar con mi vida, sin necesidad de abrir mi boca, sino con solo que la gente pueda conocerme, pueda verme o pueda conocernos, estar a la par de nosotros y decir, este es cristiano, por su manera de ser, por su manera de pensar, por su carácter, por su estado de ánimo, porque como dice la gente, tiene un no sé qué, pero este es de Dios, pero ese no sé qué es el testimonio y la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y mira lo importante que dice aquí. Primero viene la confesión y luego
viene el creer. Tenemos que en ese orden mostrarnos nosotros a Dios o entender que en ese orden es como debemos venir al Padre. Porque el que confiesa primero, a ver, y lo vamos a decir como que fuera, como te dijera yo, como en una, imagínate un lugar como el organismo judicial, un lugar como la policía, decimos como una comisaría, cuando llega alguien y le dicen, tráiganme a esta persona porque necesito su confesión. Y cuando llaman a alguien para hacer una confesión, ¿qué es lo que esperan de esta persona? Que diga la verdad y que exponga la verdad para que sea disipada o desaparezca la duda o lo que está oculto desaparezca. Es que cuando habla de la confesión, mucha gente dice, no, si yo confieso que Jesús es el Señor, porque yo lo digo con mi boca, porque yo oro antes de tomar los alimentos, yo oro por los alimentos, yo oro antes de dormirme, yo confieso y yo siempre digo, Dios es bueno, y la gente dice mucho aquí, en el nombre de Dios yo salgo adelante, y dice, yo confieso que yo declaro que mi negocio es bendecido, y empezamos a argumentar, que más bien parece justificación, el que nosotros sí tenemos una actitud de confesión acerca de nuestro Señor. Pero déjame decirte que no se refiere a eso. Confesión se refiere a que nosotros tenemos que venir y mostrar, tenemos que revelar lo que estaba oculto, lo que no era conocido, lo tenemos que revelar. Por eso venimos y confesamos algo que solo nosotros sabemos, o algo que los demás no saben y necesitan, y nosotros por el testimonio lo revelamos, lo confesamos. A veces les decimos a nuestros amigos, confiésame la verdad. Dime la verdad, dime si es así o no es así, porque yo necesito estar seguro. Quiere decir que el que confiesa produce seguridad en los demás. El que confiesa revela la verdad a los demás. Pero para que eso suceda, tú y yo debemos ser poseedores o debemos ser aquellos entendidos que tenemos la verdad, para que verdaderamente lo que la palabra dice aquí, que se produce como confesión, deba ser la revelación de lo que no se ve, la revelación del Espíritu. Entonces no se trata de lo que decimos con nuestros labios, se trata de que nuestro espíritu produce un testimonio, nuestro espíritu le muestra a los demás, nuestro espíritu convence a los demás, nuestro espíritu le revela a los demás que verdaderamente Jesucristo es el Señor, que no solo es una religiosidad, que no solo es un grupo de apoyo para que nos sintamos bien, que no solo es yo no sé qué hacer los domingos y creo que si voy a la iglesia voy a sentirme mejor y por causa de mis emociones yo llego ahí. Así que lo que nos dice este versículo es, primero debemos confesar para luego creer. Entonces la confesión se produce porque nosotros estamos en una, lo voy a decir de esta manera, estamos en un discipulado, en una etapa de discipulado. La verdad nos está siendo revelada, estamos conociendo verdaderamente quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios, porque estamos en ese aprendizaje, estamos en ese momento de romper los paradigmas, de que el viejo hombre desaparezca, de que nuestras religiosidad sea rota y que podamos surgir como verdaderos y conocer el plan de Dios para que venga la confesión. Y cuando viene esa confesión, esa declaración, esa revelación de la verdad, cuando nuestros ojos son abiertos, entonces verdaderamente nosotros viene el creer, viene porque creer no es solo esperar, yo espero que suceda. Creer es que yo verdaderamente puedo ver el reino de Dios, puedo ver las operaciones de Dios, puedo ver el Espíritu Santo cómo opera entre nosotros, pero verlo con los ojos del Espíritu. Dice un versículo que todos lo sabemos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando la verdad sea conocida, cuando lo espiritual sea conocido y revelado, cuando tengamos entendimiento de la obra del Espíritu, entonces seremos verdaderamente libres, porque hay otras libertades, pero no son verdaderas.
La verdadera solo es aquella que por medio de la palabra de Dios alcanzamos, solo es aquella que el Padre nos da a cada uno de nosotros. Solo es aquella que viene de lo alto, que viene de lo espiritual, de la palabra que por la fe predicamos. Amén. Entonces, primero debe existir en mí la confesión, o sea, alcanzar la medida del Espíritu para que yo pueda revelar lo que está oculto. Mira, hay un verso que yo lo uso mucho y lo voy a decir así de manera simple. Jesús está sentado con todos sus discípulos, o con sus discípulos, con algunos de los discípulos, y les dice, miren, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dicen, unos dicen que un profeta, dicen que Juan el Bautista, dicen que eres alguien, pues muy, muy bueno. Ok, le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Viene la siguiente pregunta, porque Jesús está demandando de ellos medida. Quiero ver qué saben, quiero ver qué conocen, quiero ver qué han aprendido. Y entre ellos, Pedro es el único en ese momento, porque luego la revelación viene a todos, que declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que ha sucedido en este momento, Pedro ha podido ver en el Espíritu lo que los demás aún no han podido ver, pero que sí alcanzan a ver posteriormente. Pedro le dice, tú no eres este natural que nosotros vemos aquí que nos está hablando. Tú eres aquel que descendió del trono del cielo. Tú eres el Cristo, el Espíritu perfecto y eterno, que vino aquí a esta tierra y que está hablando con nosotros por medio de este cuerpo natural, pero que nos está enseñando. Pero lo que está haciendo Pedro es la revelación, lo que está haciendo Pedro es la confesión. Yo he podido ver quién eres tú. Ahora verdaderamente soy libre, tengo la libertad de que he podido ver quién eres tú. Tú eres verdaderamente el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la declaración o la confesión que hace Pedro, que Jesús es el Señor. Y cuando esa revelación por medio del discipulado, por medio del aprendizaje que hacemos tú y yo cada domingo, cada martes, cada viernes de la palabra de Dios, tenemos que trabajar hasta llegar a ese momento de poder confesar y declarar y traer a luz la verdad de quién es el Señor. Porque mira, nosotros no estamos detrás de una ideología, no seguimos un pensamiento que qué bonito, no es una corriente donde pues de repente las cosas se ponen buenas y todos salimos ganando. No, nosotros seguimos al que es verdadero, servimos y seguimos y buscamos al único y verdadero Dios, al eterno. Y cuando esa revelación se produce en nosotros, entonces empieza nuestro camino de fe, porque por el Espíritu nos dirigimos ahora, y ya no es la obra de la carne o la obra temporal de este mundo la que dirige nuestros pasos y nuestros pensamientos, ni nos dirigimos por emociones, sino que ahora verdaderamente, como ha sido revelado, como ha sido confesado, como ha sido mostrado, quién es el Cristo, quién es Jesús, el Señor, tenemos claro hacia dónde dirigir nuestros pasos. Espero darme a entender con lo que te estoy diciendo. Entonces debe venir el discipulado que produzca en nosotros la confesión, que produzca la revelación. Porque insisto, ¿qué es confesar? Cuando llaman a alguien a confesar es, ven y dime la verdad. Porque tú no, cuando hablas de confesión no estás diciendo, quiero que me digas lo primero que se te ocurre, quiero que me digas mentiras. Lo sientas en el banquillo, lo sientas en la silla y le dices, este es el momento de la confesión, me tienes que decir la verdad. Así que si tú y yo hemos renacido en el Señor, si tú y yo hemos reconocido quién es el Señor, si tú y yo nos hemos arrepentido verdaderamente de esta vida llena de vanidades, y por medio de la palabra y por medio de la enseñanza hemos podido abrir nuestros ojos del Espíritu para decir, Señor, yo sí sé ahora quién tú verdaderamente eres. En ese momento tú le has confesado. En el momento que la revelación viene y sabes que no es religión, sino que es la única verdad de todo lo que hay alrededor de nosotros. Todo lo que nuestros ojos miran a nuestro alrededor es irreal. Es mentira. Todo en esta tierra se va a terminar porque no permanece.
lo único verdadero, lo único eterno es nuestro Dios. Y si tú y yo verdaderamente le confesamos, verdaderamente le revelamos, verdaderamente lo mostramos o nos mostramos como verdaderos y no como aparentes, nosotros también alcanzaremos esa eternidad junto con el Señor. Porque el mensaje de Jesucristo, entre todas sus enseñanzas, también es: debemos ser uno con el Padre para nosotros vivir con Él también en la eternidad. Vamos a leer, mis hermanos, Primera de Reyes 17:24, dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y mira lo que dice aquí: y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Mira lo que le dice, no le dice: veo que tú eres varón de Dios y que lo que hablas es verdadero. No le dice así: veo que tú eres varón de Dios y que qué bueno eres para hablar. No, viene un reconocimiento, al igual que el reconocimiento que se da en José cuando está en casa de Potifar, y José cuando está en la cárcel, y José cuando está en ese proceso de prueba donde el Señor le tiene en Egipto. Aquí está sucediendo lo mismo, porque dice que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cuando dice es verdad, ¿qué significa? La palabra de Jehová es la que confiesa tu boca. Tu espíritu revela, confiesa, declara palabra que no es tuya, le dice a Elías, sino palabra que viene de lo alto, la que es de Dios. Y esto nos da una medida. Tú y yo tenemos que trabajar porque de nuestra boca pueda verdaderamente salir, mostrarse, revelarse, confesarse la palabra de Dios. Por eso hablamos de que cuando nos discipulamos y cuando meditamos la palabra es para que esta que representa, esta que es la voz de Dios, que verdaderamente lo es, sea la que salga de nuestra boca. Si alguien te cuestiona, te maltrata, si alguien te habla mal de ti, que no contestemos como humanos, como naturales, que no contestemos como ignorantes, sino verdaderamente sea la palabra de Jehová la que salga de nuestra boca, porque esta es la que nosotros debemos confesar o revelar, porque esta es la palabra que el mundo necesita, que nuestros amigos necesitan, que nuestros vecinos necesitan, que todo el entorno en el que nosotros estamos, ellos necesitan que alguien les revele la palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, la palabra que sale de la boca de Dios, pero Dios es espíritu, ¿acaso Dios tiene boca? Es lo que te digo. Porque cuando habla de la boca está hablando del espíritu, la palabra que espiritualmente sale desde el cielo. Entonces, si confesares con tu boca, si tú confiesas espiritualmente, si tú confiesas con tu testimonio, si tú confiesas con el nacido de nuevo, si tú espiritualmente testificas. Entonces aquí él está diciendo, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca, en tu espíritu, en tu testimonio, en tu revelación, le dice a Elías. Puedo ver que verdaderamente es la palabra de Dios la que está en ti. Y esa es la medida que nosotros debemos alcanzar. Leamos en Efesios 4:29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, y mira esto, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es poderoso. Cuando ya lo entendemos bajo los valores, esto es poderoso. Una vez más, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra contaminada, ninguna palabra personal tuya, ninguna palabra de origen terrenal, ninguna palabra que salga de lo material, que salga de las emociones, que salga de las vanidades, ninguna palabra de afanes salga de vuestra boca. O sea, que tu testimonio no sea conforme a este mundo, que tu manera de pensar no sea conforme a este mundo, sino debemos testificar, debemos hablar o predicar, o debemos nosotros revelar, o debemos nosotros traer a la luz, manifestar como verdad, dice, la palabra dice, la que sea buena. Ahora,
No hablemos la corrupción, no hablemos la palabra contaminada, hablemos la que es buena. ¿Y cuál es la buena? La que viene de Dios. No digas las cosas que tú quieres, no te justifiques en tus propios afanes. Habla conforme a la palabra de Dios, habla con la forma de la palabra de Dios. La que has aprendido, la que aquí en la Biblia se nos revela. Habla con ella. ¿Por qué? Para la necesaria edificación. Cuando dice necesaria edificación, es que tú y yo no estamos en una, ¿qué te dijera yo? En una opción de si nos edificamos o no. En una opción sobre si amamos al Señor o no lo amamos. Es que las cosas son difíciles y yo puedo decidir, hoy busco a Dios, mañana no lo busco. Y es optativa la reacción que yo voy a tener. No. La palabra que sale de nuestra boca no debe ser, o el testimonio que sale, o la confesión que mostramos, no debe ser la de la tierra, no debe ser contaminada, no debe ser la de afanes y vanidades. Debe ser la buena, la que viene del cielo, para la necesaria edificación, porque tú y yo necesitamos ser edificados. Porque tú y yo no somos buenos. Tú y yo vamos a alcanzar la bondad, o vamos a alcanzar el ser buenos cuando el Padre diga que somos buenos, no cuando tú te sientas que ya eres bueno o yo me sienta que soy bueno. Eso va a ser cuando el Padre lo revele a nuestro espíritu, el ser verdaderamente aquellos que Él diga, estos son los ungidos, estos son los que me agradan, estos son los del deleite, estos son los que me sirven. Entonces que la confesión, la declaración, la revelación que nosotros traemos de parte de Dios, que no sea contaminada, que no sea de apariencia, que no sea la de este mundo, sino que sea la que verdaderamente viene del cielo. Porque nosotros estamos necesitados de ser edificados, como lo dice aquí, para la necesaria edificación. Y lo que dice después es poderoso también. A fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué significa o cuál es el valor bíblico de la gracia? El ser favorecidos, que el favor de Dios esté, fíjate, con todos los hermanos, no. Que el favor de Dios esté con toda la iglesia, no. Que el favor de Dios esté en todo el mundo, no. Dice aquí, a fin de dar gracia, o sea, con el objetivo que el favor de Dios esté ¿con quién? Con los oyentes. ¿Con quién? Con los que oyen. ¿Y quiénes son los que oyen? Los que tienen abierto su oído espiritual o su sentido espiritual para escuchar la voz. La buena palabra, la que tú y yo necesitamos para ser edificados, solo va a llegar, solo nos va a favorecer, solo se va a hacer una realidad en nosotros si nos convertimos en aquellos que oyen, pero los que oyen de verdad, no los que aparentan oír, porque el que oye de verdad, el primero oímos para ver, dice que el que oye activa la fe es por el oír, lo espiritual es por el oír, así que para el espiritual, para el que oye, para ese es la palabra buena, la palabra que viene de Dios, la confesión, la revelación de la verdad es para ese, para su necesaria edificación. Porque reconocemos que somos templos caídos, que necesitamos levantarnos, necesitamos edificarnos, necesitamos ser aquellos que edifican sobre la roca, aquellos que son sólidos, aquellos que se ocupan verdaderamente de buscar a Dios y de honrar al Señor y de servir a Dios donde están. No es de que tienes que salir de misionero, tienes que salir para acá, tienes que fundar una iglesia. No, desde donde estás, en el lugar en el que te encuentras, desde ahí tú tienes que ser levantado, edificado como templo. Y la palabra necesaria para esto, y la confesión necesaria, el testimonio necesario viene por causa de que la palabra de Dios verdaderamente encuentre lugar en nosotros. Y que podamos venir y confesarla, declararla, traerla a luz, manifestarla, que sea vista por aquellos que
necesitan también encontrar un camino para seguir al Señor. Porque este es el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Espero darme a entender con esto. Leamos en el libro de Daniel, capítulo 9 y verso 4. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mira lo que está diciendo aquí entonces. Oré a Jehová es vine a su presencia, vine a buscarle, vine a humillarme, vine a escuchar la voz del Señor. En oración, dice Daniel, e hice confesión. Y lo que nos muestra aquí es qué es lo que nuestra vida o nuestro espíritu, fíjate, qué es lo que nuestro espíritu debe confesar, qué es lo que nosotros debemos testificar, cuál es esa declaración espiritual que debe mostrar nuestro ser espiritual hacia el Señor. ¿Cuál es esa confesión acerca de que Jesucristo es el Señor? Daniel lo dice de otra manera. Esa confesión es: Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Cuando dije aquí que la palabra es necesaria, la buena palabra, cuando lo decía en Efesios 4:29, la palabra buena, la que viene del cielo, es necesaria, la que revela al Padre en lo espiritual es necesaria para la edificación, para que nosotros seamos edificados. La buena palabra, la buena confesión, la palabra que viene de los cielos, es para la necesaria edificación a fin de dar gracia, a fin de dar favor, a fin de ayudar, a fin de hacer entendidos a los que oyen. Y aquí está diciendo lo mismo Daniel. Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia solo con los que te aman. Es que no es con todos. Y nosotros tenemos que despertar en abandonar esa multitudinaria religión, el decir yo soy de la religión universal, si yo soy de todos los que aman a Dios, porque todos amamos a Dios, pero no te engañes. Verdaderamente el que ama a Dios es aquel que sabe que Dios es grande, que es digno de ser temido, es aquel que guarda el pacto, es aquel que guarda la palabra, es aquel que guarda el valor bíblico que nos es revelado cada vez que meditamos y enseñamos. Este lo guarda para ponerlo por obra, es el que lo guarda para la edificación necesaria. Y sobre el que guarda la palabra, y sobre este que guarda el pacto y la misericordia, que guarda la activación, que una vez que Dios le ha hecho revelación a su vida y ya sabe hacia dónde debe dirigir sus pasos, Él guarda esa misericordia, Él guarda esa activación, el mantenerse firmes delante de Dios. Y estos, el que guarda el pacto y la misericordia, ese es el que ama al Señor y el que guarda los mandamientos. Así que la gracia de Dios, el favor de Dios, mira lo atrevido que voy a hacer, la bendición de Dios está dispuesta para todos, pero solo llega verdaderamente a los que oyen la voz, a los que oyen la palabra, a los que guardan el pacto y la misericordia. Y cuando te digo que la bendición de Dios está disponible para todos, pero todos debemos dar la medida de ser aquellos templos que están siendo edificados. Debemos dar la medida de ser aquellos que guardan el pacto, que guardan la misericordia. Aquellos que verdaderamente confiesan con su espíritu, con su testimonio, que revelan la verdad, que la verdad que está oculta y que los demás no la conocen, el confesarla es: vengo a revelar esa verdad para que reconozcan que verdaderamente Jesucristo es el Señor, como dijo Pedro, para confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora puedo verte verdaderamente quién tú eres. Y como puedo verte en lo verdadero, ahora te puedo seguir. Ahora sé quién eres tú. Ahora puedo escuchar tu voz. Ahora puedo mantenerme
firme como un hombre, como una mujer del Espíritu, como aquellos a quienes, dice que, la palabra de fe se les predica. Amén. Realmente el Evangelio durante mucho tiempo ha sido manipulado, y no te voy a decir que a propósito porque hay maldad en el mundo. Sí hay maldad en el mundo, pero mucha de la manipulación surge porque, lo he dicho muchas veces, una de las mayores debilidades que la iglesia tiene es que no lee la palabra. Y el que no la lee está dispuesto, entonces prefiere escuchar. Pero el que escucha no tiene contra qué comparar o contra qué probar si lo que escucha es bueno o no, puesto que no lee la palabra. Entonces, cuando este verso dice que si confesares con tu boca, que si tú te levantas, una vez más el Señor diciendo, eres tú el que tiene que producir la confesión, no es el Señor el que la tiene que producir. Eres tú el que tiene que mostrar un testimonio de que Dios es verdadero. Eres tú y soy yo los que debemos testificar que el Evangelio es la verdadera revelación del Hijo de Dios. Es la verdadera revelación, el que haya entendimiento de quién es Dios. Y dejar de confesar y dejar de estar hablando y dejar de estar perdiendo el tiempo en vana religiosidad. Tú y yo debemos ocuparnos verdaderamente, te lo digo así, la principal disciplina de cuando empezamos en el Evangelio, y si no lo has hecho, te pido que empieces en el Evangelio, es leer la palabra de Dios. Cuando vas leyendo la palabra y el valor se te va revelando, cuando vengas al momento de la oración, esa palabra y ese valor hace que puedas hablar el mismo lenguaje con el Señor y entiendas las operaciones del Espíritu. Pero ¿por qué muchas veces no entendemos a Dios? ¿Por qué muchas veces no entendemos por qué suceden las cosas? No entendemos por qué Dios hace esto u otro. Es muy simple, porque no hablas o no hablamos el mismo lenguaje de Dios. Ahora, déjame decirlo de esta manera. Dios no se va a rebajar a hablar el lenguaje de nosotros. Porque cuando analizamos las cosas que hablamos, hablamos de justificaciones, hablamos de necedades, hablamos de yo soy el que necesita todo, hablamos de necesidades, hablamos de afanes, hablamos de vanidades. Y Dios no se va a rebajar a tener una conversación de esa con nosotros. Por eso es necesario que la palabra produzca en nosotros vida para ser aquellos que por medio del discipulado alcancemos la medida de la confesión. Y entonces tú y yo vamos a estar hablando el mismo lenguaje del Padre. Entonces entenderemos las cosas que el Padre hace, entenderemos la voz del Padre, seremos entendidos en la perfecta voluntad del Padre, porque hablamos conforme a su palabra, conforme a su voluntad, hablamos como espirituales. Por eso cada domingo que nos reunimos no es solo de llevémonos bien y qué bonito estar juntos. La palabra tiene que producir en ti y en mí un empuje, tiene que producir el que sigamos avanzando, tiene que producir vida, tiene que seguir produciendo esa chispa que nos despierte para volver en sí y seguir avanzando hacia lo verdadero, seguir avanzando como espirituales, seguir avanzando hacia lo eterno, hacernos uno con el Padre. No uno porque Él se adapta a lo que nosotros somos, sino porque nosotros dejamos todo lo que creemos que es verdadero y todo lo que el mundo tiene para volvernos espirituales y ser uno en la misma condición del Padre y que es nuestro origen, ser aquellos que de la imagen y la semejanza. El que recupera la imagen y la semejanza es el que confiesa que Jesucristo es el Señor. Porque ha sido el entendimiento y la revelación viene de que no hay otro Dios. Es que no hay otro.
No hay otro verdadero, no hay otro en el que podamos esperar o no hay otro al que podamos clamar, únicamente al Señor. Pero muchos todavía siguen confiando en sus propias fuerzas, en sus habilidades, en sus capacidades, en otros dioses. Pero cuando venga el momento de la revelación, que cada vez que la palabra la escucha se produce ese momento, es para que tú y yo verdaderamente confesemos, demos la medida de testificar, de declarar, de anunciar que conocemos al Cristo, al Hijo del Dios viviente, y tras sus huellas vamos, y nos edificamos, y nos conectamos para ser uno con Él. Amén. Así que espero que esta palabra sea de ánimo y de impulso para tu vida. Espero que poder expresar lo que Dios puso en mi corazón para esta mañana. Quiero pedirte que oremos. Si alguno quiere reconciliar con el Señor, este es el momento. Y si alguno quiere reconocer al Señor, este es el momento en que lo vamos a hacer. Amén. Hazlo desde el lugar en el que tú estás y yo te voy a acompañar en esta oración. Amén. Amado Padre Celestial, gracias. Porque tu palabra hasta el día de hoy sigue produciendo vida en nosotros. Tu palabra hasta el día de hoy sigue enseñándonos y dirigiéndonos hacia lo eterno, dirigiéndonos hacia el oriente, Señor. Gracias porque tú no nos dejas y no nos desamparas. Tu palabra, Señor, está con nosotros en todo momento. Padre Celestial, yo intercedo en este momento por aquellos que desean reconciliar contigo y aquellos que aún no te han reconocido, Señor, también intercedo por ellos para que tu Espíritu Santo descienda en el lugar donde se encuentran en este momento y puedan tener ese encuentro personal contigo, no religioso, no de vanidades, no en lo natural, sino espiritual, para verdaderamente ser libres, para estar en la verdadera libertad y que sus ojos y su espíritu sea abierto, Señor, para caminar verdaderamente contigo, Padre. Señor, que esta palabra se guarde en nuestros corazones, se guarde en nuestro espíritu, para que nosotros podamos verdaderamente, Señor, ser tus discípulos, ser tus testigos, verdaderamente ser aquellos que se ocupan de lo espiritual por encima de lo natural. Te damos gracias, amado Padre Celestial. Señor, también yo quiero interceder, Padre, de manera específica, Señor, por nuestros amigos, por nuestros hermanos quienes están enfermos. Señor, aquellos en quienes en este momento hay enfermedad y que son de nuestra congregación, pero también otros, Señor, que por medio de esta transmisión se han acercado a nosotros. Yo te pido, Padre, que tú hagas una obra milagrosa por medio de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu sea revelado a ellos y que el espíritu de estos pueda reconocerte, pueda conectarse con uno y pueda hacerse verdaderamente tu discípulo, Señor. Que la obra de tu Espíritu Santo se perfeccione en estos y que ésta produzca, Señor, que tu perfecta voluntad sea hecha, Señor. Nuestra intercesión, Señor, la levantamos, Padre Santo, para que tú sanes y restaures todas enfermedad y toda situación que se produce en aquellos nuestros hermanos por quienes oramos. Pero sabemos, Señor, que la perfecta voluntad es tuya. Y te pedimos, Señor, que sobre todas las cosas sea hecha tu voluntad. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues qué gozo compartir de la palabra de Dios. Ya como si nada estamos en el mes de febrero. Así que sigamos avanzando, sigamos que el año 2021 ya agarró ritmo y ya va para adelante y nosotros también, no contando los años, sino contando la medida que tenemos como espirituales y como discípulos. Si alguien tiene necesidad de oración, escríbanos. Queremos apoyarte, queremos enseñarte, queremos interceder al Señor también para que se haga verdadera la voluntad de Dios, para que se haga manifiesto el plan de Dios en nuestras vidas y en tus vidas. Amén. Así que somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia, acá en Mazatenango. Ya estamos prontos a reaperturar nuestra iglesia. De nuevo vamos a anunciarlo para que podamos ordenadamente hacerlo. Solo seguimos pendientes del semáforo y de las instrucciones de las autoridades de salud en nuestro departamento.
pero en cualquier momento ya estamos dando el anuncio de nuevo para que esto pueda suceder. Así que la paz de Dios esté contigo, en tu espíritu, que esté contigo en tu casa. Y el siguiente domingo nos vemos a esta hora también en los discipulados del martes y los discipulados del viernes. Que Dios te bendiga.